Último tema, Doc. Los temas de hoy son muy amplios, pero son temas interesantes, o sea, los dos son bastante interesantes y yo creo que están, quizá uno de los dos, para mí uno de los temas más complejos que hay, que es ovario. Ovario tiene la clasificación de los tumores de ovario, es una clasificación bastante compleja porque tiene diferentes tipos histológicas y eso es lo que lo hace más complejo. Tiene una gran clasificación tanto en los benignos como en los malignos de tumores de ovario y eso nos va a llevar un ratito. Pero bien, y lo que es endometrio está mejor estructurado. Es algo más es un tema más lógico. Conforme hagamos la presentación, van a ver a lo que me refiero. Para que no nos prolonguemos mucho. En un momento comparto mi pantalla, doctor. Oigan, ¿y en su escuela les han dicho cuándo tentativamente reiniciarían la presencia en los hospitales o todavía no se han dicho nada? Todavía no, Doc, pero pues nosotros creemos que ya el otro semestre. Ojalá ya pronto se restablezca porque les ha tocado una forma muy diferente de ver los temas, ¿no? O sea, habitualmente pues sí ves clases, pero pues, también te empapas un poquito de la práctica. Ahí sí pueden ver mi pantalla, chicos. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, cuando usted nos diga, doctor. Tanto te gusten. Ok. Buenos días, compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a presentar el tema de hiperplasia, cáncer y pólipos endometriales. Ok, comenzando con un poquito de epidemiología, tenemos que el cáncer de útero a nivel global es la sexta neoplasia más frecuente en mujeres y la segunda neoplasia ginecológica solamente detrás del cáncer cervicouterino. En países desarrollados, sin embargo, se dice que es el cáncer ginecológico más frecuente. Y en cuanto a la tasa de incidencia, pues tenemos que en estos países representa 14.7 casos por cada 1.000 mujeres, con una tasa de mortalidad de 2.3 casos por cada 100.000 mujeres. Y también tenemos que se estima que anualmente se diagnostican más de 300.000 nuevos casos, que corresponden aproximadamente al 8.2 de la incidencia mundial en cuanto a cánceres de mujeres. Ok. En México, de acuerdo con las estadísticas de la OMS, se reportó una frecuencia de 72.666 casos en 2018. Esto colocándose por debajo del cáncer cervicouterino entre las neoplasias malignas del aparato genital femenino. Y de acuerdo a datos del Globocan del 2020, en ese mismo año se registraron 5.508 casos nuevos de cáncer endometrial. Actualmente se dice que estos tipos de cánceres tienen una sobrevida global a 5 años del 80% en países desarrollados
En estadios iniciales, la sobrevida se eleva hasta un 95%. Eh, Cuando están localmente avanzados, disminuye hasta un 69%. Y cuando ya hay una diseminación a distancia, se dice que esta sobrevida únicamente va a ser del 16,8%. Es muy importante considerar que el 90% de los cánceres de endometrio son esporádicos, pero se dice que 10% van a tener bases hereditarias. Y en cuanto a la edad de presentación, se dice que se sitúa en torno a los 60 años en el 75% de los casos y predomina sobre todo en mujeres que tienen sobrepeso, que son posmenopáusicas o que tienen bajos índices de paridad. Y algo muy importante aquí es que el principal factor de riesgo para poder desarrollar una neoplasia a nivel de útero es la exposición elevada y prolongada a los estrógenos. Ok. En cuanto a factores de riesgo adicionales, tenemos que la obesidad es la causa más frecuente de producción endógena exagerada de estrógenos, lo cual promueve que aparezcan cánceres endometriales. También tenemos los factores menstruales y reproductivos, que se dice que a menudo se relacionan con cáncer endometrial, son la anovulación, y cuando hay relación prolongada de ciclos menstruales sin interrupción. Por ejemplo, entre estos trastornos menstruales tenemos la menarca de edad temprana, la menopausia a edad avanzada, o también, como ejemplo que la literatura marcaba, era el síndrome de ovarios poliquísticos. También se ha visto una mayor incidencia en sociedades occidentales y desarrolladas. Y en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, se dice que una mujer va a estar predispuesta a padecer alguna neoplasia a nivel endometrial gracias al síndrome de Lynch. Este síndrome lo que hace es que van a estar mutados los genes MLH1 y MSH2 y por lo tanto va a haber una inactividad en el sistema de reparación del DNA. Sin embargo, esto es muy raro ya que se dice que es un trastorno o un síndrome autosómico dominante. También dentro de los medicamentos que predisponen a estas mujeres a padecer este tipo de cáncer está el tamoxifeno, el cual incrementa entre 2 a 3 veces más el riesgo de padecer cáncer endometrial. Y en cuanto a las enfermedades concomitantes principales, tenemos a la diabetes mellitus, la hipertensión y las colecistopatías. En cuanto al uso de anticonceptivos orales, se dice que conllevan un riesgo si se da durante un periodo mínimo de un año. Sí, esta diapositiva yo creo que es importante porque ahí vamos a ver el origen de los trastornos del endometrio. Pues realmente siempre que piensen en un trastorno endometrial piensen en exposición a estrógenos y todo lo que conlleve una mayor exposición a estrógenos te va a generar más riesgo de un trastorno endometrial. Los estrógenos es la hormona que naturalmente va a estimular al endometrio y su estimulación provoca proliferación celular. Entonces, digamos que en periodos cortos de tiempo lo que vamos a obtener es una multiplicación de las células y puedes obtener aumentos del grosor del tejido, pero a largo plazo esa multiplicación te va a llevar a atipias y con ello a riesgos asociados a cáncer. Entonces, eso es el por qué los estrógenos generan eso. Ahora, ¿qué te hace tener mayor exposición a los estrógenos? Pues son múltiples factores los que pueden generar. A veces no solo hay uno, aunque la obesidad es el más importante, el más identificado y el que en México es el predominante, hay más factores que te pueden hacer que tengas mayor exposición a estrógenos. Aquí está en la tabla de la izquierda, muy bien ejemplificado, pues viene primero la obesidad, que es el más importante, más el que se identifica en muchas pacientes. El ovario poliquístico va a generar una mayor exposición a estrógenos a través de generar ciclos de psomenorrea y de amenorrea, y en esos ciclos pues vas a tener más exposición a estrógenos. Hay un desequilibrio hormonal y los estrógenos superan a la progesterona y eso hace que empieces a tener mayor exposición a los estrógenos. La menarca temprana es cuando se inicia la menarca antes de los 12 años, pues es una paciente que naturalmente tendrá más tiempo expuesta a estrógenos. La menopausia tardía, en México se ha establecido que es más allá de los 54 años, pues es mayor exposición a estrógenos. Los trastornos de la fertilidad muchas veces están asociados a ciclos anovulatorios
ovulatorios y ahí tienes mayor exposición a estrógenos. También la edad del primer embarazo se ha establecido como un factor de riesgo cuando este supera los 30 años de edad, es decir, los embarazos van a ser etapas donde el endometrio va a tener un descanso, por decirlo de alguna forma, de la exposición intensa a los estrógenos. Entonces, por eso los índices de paridad son importantes. A menor índice de paridad significa que ese endometrio sigue expuesto a estrógenos de forma más recurrente y con cada embarazo eso se suspendería toda la duración del embarazo. Entonces es por eso que la paridad es importante. Las pacientes nulíparas tienen mucho más riesgo. Las pacientes con ciclos irregulares, sobre todo aquellos que cursan con ortomenorreas o amenorreas, tienen trastornos de este tipo. Entonces, siempre que pensemos en trastornos del endometrio, hay que pensar son factores que hay que buscar. Estos van a influir también en el tratamiento. Ya más adelante en el tratamiento mencionamos qué relación tienen estos factores con los tratamientos. La diabetes es uno importante también. Y siempre pensaremos en un trastorno endometrial, entonces buscar factores de este tipo para evaluar cuáles pueden ser modificables. Entonces siempre piensen en exposición a estrógenos, fundamento que causa un trastorno del endometrio. Así continúo. Ok, muchas gracias, doctor. Ok, ahora empezando ya propiamente con los temas, primero vamos a hablar un poquito sobre la hiperplasia. Bueno, esta se define como el engrosamiento del endometrio con proliferación de glándulas de tamaño y forma irregular y una mayor proporción entre glándulas y estroma. Se dice que la mayor parte de los cánceres endometriales se desarrolla después de la progresión de lesiones hiperplásicas distinguibles en un estudio histológico. Y la hiperplasia endometrial va a ser el único precursor directo conocido de una enfermedad invasora. También se dice que en ausencia de engrosamiento se tiene que designar como trastorno de endometrio proliferativo o como aglomeración glandular focal. Bueno, pasando un poco a la clasificación, primero aquí vamos a mencionar lo que viene en la literatura y ya después vamos a mencionar, digamos, la clasificación más actual. Tenemos que el sistema de clasificación usado por la OMS y también por la International Society of Gynecological Pathologists designa 4 tipos distintos con potencial maligno variable. Y estos son hiperplasia, que se clasifica como simple o compleja. Y esto se basa prácticamente si hay ausencia o presencia de anomalías arquitectónicas, también se basa en la complejidad y también en la aglomeración glandulares. En el caso de una hiperplasia simple, como lo podemos ver en la imagen B, aquí lo que pasa es que hay glándulas discretamente apiladas, hay alteraciones mínimas en las formas de las glándulas y se dice que los núcleos van a estar íntegros o también se les conoce como núcleos suaves. Y en el caso de la imagen D, que está a su derecha, es una hiperplasia compleja y aquí ya básicamente las glándulas van a estar muy apiladas, va a existir plegamientos papilares y va a haber una distorsión arquitectónica de las glándulas. Por otra parte, en cuanto a la clasificación, tenemos otros 2 tipos, que son la hiperplasia típica y la hiperplasia sin atipia. En cuanto a las atípicas, aquí lo importante es que presentan atipias celular, es decir, atipia nuclear. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un aumento en la proporción del núcleo citoplasma y los núcleos van a estar irregulares, es decir, va a existir aglomeraciones densas de cromatina y van a existir nucleolos prominentes. Se dice que solamente las hiperplasias endometriales atípicas tienen una relación clara con el desarrollo ulterior de adenocarcinoma. También se dice que el diagnóstico de este tipo de hiperplasias es infrecuente y en general la mayor parte de las hiperplasias atípicas tienen una arquitectura compleja, es decir, revestidas con células agrandadas. Abajo les puse un ejemplo de dos cortes histológicos, hiperplasia simple con atipia y la compleja con atipia. En la imagen C, que es la hiperplasia simple con atipia, aquí lo que pasa es que hay glándulas discretamente apiladas, pero aquí podemos ver una atipia celular como tal, es decir, aquí va a haber un redondeo y van a haber nucleolos visibles. En cuanto a la hiperplasia compleja con atipia, aquí vamos a ver glándulas marcadamente apiladas y plegamientos papilares.
Y los núcleos, también vamos a poder apreciar los núcleos visibles. En cuanto a la hiperplasia sin atipia, pues básicamente son aglomeraciones de glándulas en el estroma sin atipia celular, es decir, sin modificaciones en el núcleo. Las glándulas van a estar agrandadas con bordes irregulares y este tipo de hiperplasia va a ser asintomática y se va a encontrar de manera incidental. Se dice que un seguimiento de este tipo de Ahora, como les mencioné al principio, esas clasificaciones fueron de acuerdo a la literatura. Sin embargo, en 2014 se hizo una modificación a este tipo de clasificaciones. Tenemos que en el 2014 la Organización Mundial de la Salud publicó una clasificación simplificada de la hiperplasia endometrial, la cual únicamente consiste solamente en dos criterios. El primero, básicamente se basa en hiperplasia endometrial sin atipia, o también conocida como hiperplasia benigna. Y en cuanto al segundo punto, tenemos a la hiperplasia endometrial con atipia o también neoplasia intraepitelial endometrial. Y en este criterio también se engloba lo que es el carcinoma bien diferenciado. Esto lo que se dice que produjo es que hay una mejor tasa predictiva en cuanto a la transición hacia neoplasias malignas. Esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud había salido en 1994, si no me equivoco. Sin embargo, porque era un tanto difícil de entender para los patólogos y porque no daba como un diagnóstico específico y tampoco daba como una buena orientación hacia el diagnóstico específico, se hacían más histerectomías de las que se necesitaban. Esto lo que ocasionó es que se cambiara o se optara por usar la clasificación del grupo colaborativo internacional del endometrio, que es lo que tienen en rojo, y unos años después, pues se cambió esta clasificación nueva del 2014. ¿Tienen dudas con las clasificaciones? Realmente las dos que muchos patólogos siguen usando la que vimos primero, la que se dice hiperplasia simple con equinatipia y compleja con equinatipia. Muchos patólogos la siguen usando, pero la OMS dice que ahora resuma que la presencia de atipia se asocia en mayor proporción a cáncer, entonces engloban el riesgo para cáncer cuando hay atipia en un 30% de probabilidad de progresión a cáncer. Ahí es donde, al simplificarla, lo que te van a decir es cuál realmente sí va a requerir histerectomía y cuál puede ser candidata a un tratamiento farmacológico. Esa es la distinción. Con la que tienes las 4 clasificaciones, esa distinción era donde quizás se hacían muchas histerectomías en pacientes que no la requerían. Ahora te marcan más bien, esta tiene atipia, esta sí requiere, esta no atipia y esta no requiere. Entonces ya te lo marcan más claro para que no haya esa como exceso de la histerectomías, y tú solo se va a recomendar cuando haya atipia por el riesgo de progresión. Ok. Siguiendo con el tema, ahora tenemos otra definición, que es la neoplasia intraepitelial endometrial. Esta se usa para, o más bien permite distinguir con exactitud entre entre las categorías de hiperplasia. La primera viene siendo el endometrio policlonal normal con respuesta difusa a un ambiente hormonal anormal. Y la segunda categoría que distingue son las lesiones monoclonales con proliferación intrínseca focal y que confieren un alto riesgo de adenocarcinoma. Se dice que este término de neoplasia intraepitelial endometrial se usa para describir al endometrio considerado como premaligno por la combinación de 3 características morfológicas que reflejan el volumen glandular, la complejidad arquitectónica y si hay anomalidades a nivel citológico. Y se dice que el sistema de clasificación del Grupo Colaborativo Internacional del Endometrio es la forma más exacta y la más reproducible de predecir la progresión al cáncer.
Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre el cuadro clínico. Bien, de 2/3 de las mujeres que lo presentan, pues presentan una hemorragia postmenopáusica, aunque en sí pues, puede presentarse cualquier hemorragia anormal. Esta hemorragia pues requiere una valoración por el ultrasonido y en caso de encontrar un engrosamiento, se dice que es de más de 5 milímetros, o creo que puede ser igual desde 4, pues ya está indicado realizar una biopsia, sobre todo para descartar una neoplasia maligna. En cuanto a la exploración física, es común encontrar tumoraciones, ya sea de un quiste ovárico benigno o una tumoración de las células de la granulosa. Siguiente, Yus. Bueno, esto ya no los había comentado Joshua, pero nada más para mencionar algunas cosas. En las hiperplasias en las que no tiene atipia, pues estas son asintomáticas y de hecho son detectadas de una forma incidental cuando se hace una muestra o una biopsia. Siguiente, Joshua. Y a diferencia de las que tienen atipia, pues estas ya se consideran como premalignas, y es aquí cuando pueden aparecer estos síntomas. Siguiente. Y bueno, para el diagnóstico, pues es importante hacerles una historia clínica a nuestros pacientes. Y bueno, lo que mencionaba la guía de práctica clínica era que se podía hacer un ultrasonido transvaginal y un examen histológico en los casos que ya mencionaron mis compañeros, en donde pues obviamente se les tiene que hacer una biopsia. En cuanto a la dilatación y legrado, pues se tiene como duda de si realmente puede ayudarnos o no, pero bueno, lo que más se utiliza pues es el ultrasonido y el examen histológico. El legrado te puede ayudar a obtener la biopsia y se puede usar solamente como una medida de urgencia en una paciente que tiene un sangrado activo que pone en riesgo su vida. Si una paciente llega con un sangrado muy intenso que tiene cambios de los signos vitales, que está generando choque, va a hacer un legrado, pero para como eliminar todo el proceso hemorrágico, para contener la hemorragia. Y ahí No, mismo casi no se escucha. ¿No me escuchan? ¿Ya me escuchan bien? Un poquito mejor. Les decía, el legrado se usa en el contexto de una hemorragia de riesgo. Entonces, vas a tener una paciente con un sangrado muy activo, probablemente con datos de choque, y entonces el legrado va a ser el procedimiento que te va a ayudar a eliminar el sangrado. Al mismo tiempo te ayuda a obtener tejido. Ese es el contexto. Hay médicos que les gusta hacer las biopsias mediante el legrado. No es necesario. Lo que sí es muy necesario siempre es hacer el ultrasonido. Vamos a tener en el contexto de pacientes en la práctica 2 grupos. Las premenopáusicas van a presentarse con hemorragias anormales, ¿no? Excesos de sangrado, hipermenorreas, polimenorreas o proyomenorreas, o combinaciones de las 3. Así van a llegar a la consulta. Las premenopáusicas. Las postmenopáusicas van a llegar con un cuadro que se llama sangrado postmenopáusico. El sangrado postmenopáusico es cuando ya se diagnosticó menopausia, esto es, ya hubo un proceso de 12 meses sin menstruar, y posteriormente a él pueden ser meses o pueden ser años después de la menopausia, presentan un nuevo episodio de sangrado. Y entonces ese se llama sangrado postmenopáusico. Entonces el contexto de las pacientes, a ambas les vamos a hacer ultrasonido transvaginal y se evalúa el realizar la biopsia de endometrio. Entonces, aquí mencionan más de 10 milímetros de grosor. El endometrio es un tejido cambiante y no es igual el grosor que se considera normal para una paciente premenopáusica que para una postmenopáusica. Para las postmenopáusicas, sí lo comentó bien su compañero, pues es cuando tienes 4 milímetros es el límite normal. Algunos textos te dicen que tienes de 4 en adelante ya tomes biopsia, pero realmente lo que en la práctica haces es que a todas las pacientes que tienen sangrado postmenopáusico les haces biopsia, aunque en endometrio no lo reporten mayor a 4, pero si lo reportan mayor a 4, con más razón tienes que hacer biopsia. Si en una paciente postmenopáusica el endometrio mide más de 20, esa paciente tiene 80% de posibilidades de tener cáncer de endometrio.
Entonces, más de 20 milímetros de endometrio en una posmenopáusica, eso te está hablando de que prácticamente es un cáncer endometrial. Ahora, en una premenopáusica, dependerá de la etapa del ciclo menstrual en la que se le haga el ultrasonido. Pues recordemos que el ciclo tiene dos fases. La primera fase, que es la proliferativa, normalmente el endometrio hasta 9 milímetros se puede considerar normal, quizá por eso aquí ponen que más de 10 ya es un engrosamiento, y en la segunda parte del ciclo, que es la fase progestacional, en esa el grosor máximo debe ser 15 milímetros. Entonces depende en qué fase del ciclo están las pacientes, vas a considerar un engrosamiento anormal. Eso sí les quedó claro. Sí, doctor. Sí, doc. Continúo. Gracias. Y bueno, ¿le pasas, por favor? Mencionaba que para las posmenopáusicas como que no se les daba tratamiento porque ya iban a empezar a atrofiar el endometrio, pero pues como que ahí le dudé un poco. El otro tratamiento pues sería una histerectomía en caso de que haya hiperplasias atípicas y en caso de que ya haya cáncer, pues ahí la guía de práctica decía que se derivara como a oncología para que recibieran tratamiento adecuado para este tipo de cáncer. Y lo que decían que estaba contraindicado era la ablación endometrial. Sí puedes usar tratamientos, pero el tratamiento dependerá de tu clasificación, ¿no? Entonces, dependiendo de qué clasificación uses, lo que vas a hacer con tu clasificación es decir qué pacientes tienen más riesgo para hacer una progresión a cáncer y cuáles tienen menor riesgo, ¿no? Entonces, ya vimos en el cuadrito que hay unas que tienen 1%, 3%, 8% y 29. Bueno, ahora en la otra clasificación, la de 8 y 29 las ponen juntas y la de 1 y 3 son las de bajo riesgo. Entonces, las de bajo riesgo pueden ser candidatas a tratamiento farmacológico. En una paciente postmenopáusica, lo que tienes que evaluar es si hay un factor de riesgo modificable que le esté generando la exposición a estrógenos. Entonces, por ejemplo, ahí entra en juego si esa paciente postmenopáusica es obesa, es diabética, todo eso, esos factores sí pueden ser modificables. Es decir, lo que tienes que hacer es primero establecer un tratamiento que elimine la estimulación estrogénica del endometrio, y eso es administrando progesterona. La progesterona es una hormona contraria a los estrógenos y se puede administrar de diferentes formas. Ahorita evaluamos cómo son los manejos, pero puedes dar tabletas, puedes dar... en tabletas hay dosis que son continuas todos los días, hay dosis que pueden dividirse y solo darse en la segunda parte de un ciclo menstrual, y puedes poner un dispositivo liberador de progesterona. Por ejemplo, aquí puedes poner un Mirena como el que vimos en planificación familiar. El Mirena puede ser un tratamiento para una hiperplasia simple sin atipia, por ejemplo, o para una hiperplasia que no tiene atipia. Entonces, eso. Ahora, cuando tú haces un tratamiento, requieres vigilancia con más biopsias. Entonces, puedes, por ejemplo, tener una paciente, haces biopsia, te reporta una hiperplasia simple, no tiene un riesgo alto de progresión a cáncer, le pones un Mirena y a los 6 meses le tienes que tomar otra biopsia. Entonces evalúas, generalmente después de 6 meses hay una regresión de la hiperplasia a la normalidad. Ahora ahí ya dices, bueno, ya está normal mi endometrio, ¿ahora qué hago? Bueno, ahora le tengo que quitar el factor que generó la estimulación excesiva endometrial. En este caso, las pacientes obesas les tienes que, lo ideal sería que dejen de ser obesas, ¿no? Una diabética, pues que tenga un control muy adecuado de su diabetes y cosas así. Entonces, ese es el tratamiento, va a ser con progesterona. Y las pacientes que tienen atipia, ahí se recomienda la histerectomía por el riesgo de progresión. Entonces, quitarás el útero. Y obviamente, pues cuando diagnosticas un cáncer endometrial, pues tienen que ser derivadas a oncología para su tratamiento. Entonces, así se divide, pero sí pueden ser susceptibles de tratamiento las pacientes postmenopáusicas. ¿Tienen dudas de esto? No, doc, por el momento no. No, doc, gracias. Bueno, y le pasas, por favor. Venía un pequeño algoritmo en donde obviamente se consideraban todos los factores de riesgo que ya se mencionaron. Como primera instancia se les realizaba un ultrasonido y si no salía normal, pues es lo que ya se ha ido mencionando, se hacía una histeroscopía, y si no salía normal se
pues se procedía a la biopsia y si no salía normal, pues entonces ya se podía hacer la histerectomía o en otros casos se podría hacer un control anual según lo que ya nos mencionó el doc, si son atípicas o si son como benignas. Ok, ahora ya propiamente con los cánceres malignos, vamos a pasar a lo que es el carcinoma endometrial. Aquí primero tenemos que definir que existen dos tipos. Los tumores de tipo 1, estos van a ser los más comunes, entre un 85%. Se presentan entre mujeres más jóvenes, se asocian con exposición a estrógenos sin oposición, ya sea endógenos o exógenos, y consisten en tumores de bajo grado o bien diferenciados, y aquí el pronóstico va a ser favorable. Y se dice que las mutaciones más comunes van a ser en el gen PTEN. En cuanto a los tumores de tipo 2, estos surgen independientemente del uso de los estrógenos, se asocia con atrofia endometrial y estos tienden a presentarse en una población de mayor edad. En cuanto a las histologías endometriales, estas se van a encontrar mal diferenciadas, van a encontrarse con características seroso-papilar o de células claras. Y también lo que se dice de estos tipos de tumores es que conllevan un alto riesgo de recidivas y tienen un pronóstico sombrío. En cuanto a lo que pasa a nivel genético, pues vamos a tener una sobreexpresión del P53. Esta clasificación es muy común que la pregunten en los exámenes, porque te preguntan por cuestiones generales, ¿no? ¿Cuál tiene mejor pronóstico? ¿Cuál es el que es más frecuente? Y sí es útil usarla en la práctica. Afortunadamente la mayoría son del tipo 1 y que son los de mejor pronóstico. Pero sí, repásenla porque suelen preguntarla un poquito sobre los exámenes, sobre todo cuando preguntan endometrio, te preguntan un poco las características de cada tipo del estirpe. Y eso en general es una de las cosas que suelen preguntar cuando preguntan sobre cáncer endometrial, cómo se dividen entre tipo 1 y tipo 2 y qué diferencias hay entre ellos. Continúa. Okay. Gracias, doctor. Ok, siguiendo ahora con los tipos de cáncer endometrial, pues vamos a tener que principalmente un cáncer endometrial se va a caracterizar por una hiperplasia y anaplasia de elementos glandulares. Aquí vamos a tener una invasión del estroma, invasión del miometrio y de espacios vasculares subyacentes. Y se dice que solamente cerca del 25% de las pacientes con un carcinoma endometrial van a tener antecedentes de hiperplasia. Por otra parte, dentro de los factores pronósticos, tenemos que considerar la etapa, el grado histológico, tipo celular, la profundidad de la invasión miometrial y si hay la presencia de compromiso de espacio linfovascular. Por otra parte, se dice que las pacientes con cánceres mal diferenciados y profundamente invasivos van a tener una incidencia aproximada de 35% de afectación de los ganglios linfáticos pélvicos y una incidencia de entre el 10 al 20% de metástasis a ganglios aórticos. Dentro de la clasificación, de acuerdo a la FIGO, esta clasificación viene desde el 2009, sin embargo, esta todavía se viene aplicando. Para términos prácticos, nada más vamos a mencionar así rápidamente las etapas. La primera es un tumor limitado al cuerpo uterino. La segunda es cuando el tumor ya invade el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. La etapa 3, vamos a tener que aquí ya va a haber propagación local o regional del tumor y vamos a estar hablando de este compromiso ganglionar. Y en la etapa 4, pues básicamente va a ser cuando el tumor llega hasta la vejiga o hasta la mucosa intestinal y hay metástasis distales o todas las anteriores. De forma muy general, todos los cánceres tienen esa clasificación de la FIGO. Bueno, en ginecología todos tienen esa, el de mama, el de ovario, el de endometrio, el cervicuterino, todos se evalúan así del 1 al 4. El 1 y el 2 son los locales, el 3 es el localmente avanzado y el 4 es el de diseminación a distancia. El 1 y 2 tienen buen pronóstico, los de etapa 3 tienen un pronóstico un poco más incierto, aunque ya no es tan favorable, y el 4 tiene mal pronóstico. Entonces el 3 es el que a veces es más difícil, porque ese ya tiene diseminación a los ganglios, entonces de ahí te puede generar metástasis recidivas, o sea, fallas al tratamiento inicial, generalmente requieres más quimio, más combinaciones de quimio, radio, o sea, el 3 es más como complejo. En el 3 algunos pacientes van a
tener mejor sobrevida y otras no, pero el 3 es donde empiezas ya a deteriorar el pronóstico. En general, en cualquier tipo de cáncer ginecológico, detectarlo en etapas 1 y 2 es lo mejor que te puede pasar, porque esos son los que generan mejor pronóstico. Obviamente la etapa 1 es un ideal, ¿no? Si tú detectas etapas 1 de cáncer, pues tienen una sobrevida 5 años mayor al 90%, pero esos son los más raros. Entonces, no es tan común dependiendo del tipo de cáncer. En estos no es tan raro encontrarlos en etapas tempranas. Por ejemplo, en cáncer de mama, si se hace una vigilancia adecuada, tampoco es raro encontrarlo en etapa temprana. El único cáncer ginecológico que es muy complejo de detectar en etapa temprana es el de ovario. Es el cáncer ginecológico más complejo de detectar de forma temprana. Pero siempre en cáncer ginecológico todos van a ir así del 1 al 4. Y así lo tienen que ver. 1 y 2 es local, 3 ya empieza a ser localmente avanzado, incluso a ganglios, y el 4 es el de a larga distancia, por decirlo. Muy bien, continúa. Ok. Bueno, continuando ahora, tenemos otra clasificación que esta va a abarcar criterios histopatológicos para valorar el grado de la neoplasia. En primer grado van a ser o van a contener menos de 5% de un patrón de crecimiento sólido, no epidermoide o no morular. El 2 va a considerarse como entre un 6 y un 50% de patrón de crecimiento sólido, no epidermoide o no morular. Y en cuanto al 3, este ya se va a considerar como como un porcentaje mayor al 50% de un patrón de crecimiento sólido, no epidermoide o no morular. Y se dice que esta etapa 3, pues básicamente vamos a estar hablando de un cáncer indiferenciado y de mal pronóstico. Bueno, aquí también tenemos otra clasificación, por si la quieren checar. Es lo mismo que la pasada, pero aquí viene que como más esquematizado. Y aquí, bueno, esta clasificación es también parte de la FIGO, pero aquí se complementa con la clasificación TNM, que viene muy de la mano, no hay muchos cambios significativos. Igual, por si lo quieren checar, ahí viene también toda la descripción de cada etapa y todas las características. Ok. En cuanto a las vías de diseminación, en este tipo de tumores vamos a encontrar que vamos a tener extensión directa, metástasis linfáticas, implantes peritoneales posteriores a propagación tubárica y también la diseminación hematógena. Tenemos que las lesiones que se encuentran indiferenciadas, es decir, en un grado 3, van a poder propagarse hacia los ganglios pélvicos o aórticos, aun cuando se encuentren limitados en el endometrio. Los subtipos serosos y de células claras son comunes que se queden metástasis a nivel abdominal. Y también tenemos que las metástasis hematógenas a los pulmones son poco comunes en el caso de los tumores primarios limitados en el útero, pero sí se llegan a presentar en el caso de una patología recurrente o en una patología diseminada. También el cáncer endometrial se dice que se extiende a través de una vía doble hacia los ganglios pélvicos y hacia los ganglios aórticos, así como se esquematiza en la imagen. Y también, por otra parte, tenemos que los ganglios linfáticos más afectados por el cáncer endometrial se van a encontrar en el espacio obturador. Ahora, pasando a los tipos histológicos, bueno, primero tenemos al adenocarcinoma endometroide. Se dice que este va a ser el tipo histológico más frecuente, representando un 75% de los casos. Este tumor va a contener glándulas que se parecen a las del endometrio normal. Y bueno, cuando esto sucede, se dice que va a estar bien diferenciado. Y también tenemos que si la presencia de un endometrio hiperplásico está presente también en el momento de la aneoplasia, se correlaciona con un tumor de baja malignidad. Por otra parte, cuando el componente glandular disminuye y se sustituye por nidos sólidos y de hojas celulares, el tumor se clasifica como de alta malignidad y se dice que este tipo de tumores también va a ser muy indiferenciado. También un endometrio atrófico se correlaciona con lesiones de alta malignidad. Y aquí tenemos que considerar que dentro de este tipo de neoplasia existen varios subtipos, entre ellos el adenocarcinoma endometrioide con diferenciación epidermoide, variantes glandulares
y también variantes secretoras y de células ciliadas. En cuanto al carcinoma seroso, también va a tener otro nombre. Este también se va a llamar como carcinoma seroso papilar uterino, y va a representar cerca de 5 a 10% de los cánceres endometriales. Se dice que va a ser un tumor de tipo 2 muy agresivo, que va a surgir del endometrio atrófico de las mujeres mayores. Y en cuanto al patrón de crecimiento, se dice que va a ser un crecimiento papilar, con células que presentan atipia nuclear marcada. Y también se dice que este tumor va a ser de tipo exofítico. Dentro de la apariencia histológica, esta va a ser muy similar a la de un cáncer ovárico. Y en 30% de las pacientes tenemos que se van a encontrar cuerpos de samoma, perdón. Este tipo de cuerpos, pues básicamente son anillos concéntricos endurecidos que van a tener una colección de calcio. Y por otra parte, tenemos que si existe una propensión conocida a la invasión miometrial y linfática, es decir, van a dar una invasión a nivel intraperitoneal. Y algo muy característico de esta neoplasia es que casi siempre van a secretar CA125, que va a ser un marcador tumoral que se va a encontrar elevado en el momento del diagnóstico. En el carcinoma de células claras, básicamente representa menos del 5% de los cánceres endometriales. Se dice que es un tumor de tipo 2. Y en cuanto a la apariencia microscópica, aquí puede ser de predominio sólido, quístico, tubular o papilar. Y lo más frecuente aquí es que consiste en una mezcla de 2 o más de estos patrones de crecimiento. También tenemos que son similares a los que se originan en el ovario, vagina y cuello uterino, y tienden a ser tumores de alta malignidad y muy invasores. Y en cuanto a la edad media de aparición, pues tenemos que se encuentran entre los 67 años. Pasando a otra variante, tenemos el carcinoma mucinoso. Representa del 1 al 2% de los cánceres endometriales y tiene apariencia de mucina. Por lo general se dice que este tipo de tumores tienen un patrón glandular con células cilíndricas uniformes y con una estratificación mínima. Y también se dice que casi todas son lesiones en etapa 1, y se dice que también en esta etapa van a ser de buen pronóstico. En citoplasma va a ser positivo para mucina y también para antígeno carcinoembrionario. Y dice que el principal dilema diagnóstico va a ser diferenciar entre un tumor va a ser diferenciar este tipo de tumor de un adenocarcinoma cervicouterino primario, debido a que el epitelio endocervical se une con el segmento uterino inferior. Entonces eso dificulta un poquito el diagnóstico. Y ya por último tenemos a otras dos variaciones histológicas. En cuanto al carcinoma mixto, se dice que va a ser un cáncer endometrial en donde puede tener combinaciones de 2 o más tipos puros, y para clasificarse como mixto, uno de los componentes debe abarcar por lo menos 10% del tumor. Este carcinoma mixto casi siempre se refiere a la combinación de un carcinoma tipo 1 y tipo 2, y el pronóstico es muy variable. En cuanto a un carcinoma indiferenciado, estos también se dice que representan del 1 al 2% de cánceres endometriales. Aquí no hay diferenciación glandular, o sarcomatosa o epidermoide, y se dice que este tipo de tumores se caracterizan por una proliferación de células epiteliales monótonas de tamaño mediano, que van a crecer en hojas sólidas sin un patrón específico, y esto lo que significa, pues básicamente, es que el pronóstico es muy desfavorable para la paciente. Bueno, ahora platicando un poco sobre el cuadro clínico, lo más característico otra vez es una hemorragia irregular, pero al igual que como vimos en la hiperplasia endometrial, puede ser tanto de premenopáusica o posmenopáusica. En cuanto a las mujeres premenopáusicas, pues va a ser una hipermenorrea o una polimenorrea, o incluso se dice que pueden presentar un manchado intermenstrual o premenstrual o posmenstrual. En cuanto a las posmenopáusicas, aquí aguas, como dijo don Ramón, significa peligro. ¿Por qué? Porque del 5 al 10% puede ser un cáncer endometrial.
Ahora, si se hace una biopsia, bueno, perdón, un ultrasonido y se encuentra que está engrosado, como ya nos mencionaron, más de 20 milímetros, pues esto sube hasta un 80% de que sea un cáncer endometrial. Siguiente, Josh. En estadios más avanzados, pues lo más característico es que nos refieran presión y dolor pélvico. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento del útero. O en estadios 3 o 4, sobre todo el 4, pues comienza a diseminarse y genera estos síntomas. ¿Qué otros síntomas puede haber? Pues unos cólicos intensos. En las mujeres posmenopáusicas es el síntoma inicial, es lo primero que se presenta. También puede haber un dolor secundario a contracciones porque hay residuos o sangre que ahí se queda. También si esto se infecta, pues puede presentar abscesos y sepsis. En cuanto a la exploración física, a través del espejo vaginal puede haber o no una presencia de un sangrado, aunque también es encontrar datos de vaginitis atrófica. Y recuerden que ante cualquier sospecha, sobre todo en las posmenopáusicas, lo ideal es hacer un ultrasonido y, si lo requiere, su biopsia. Siguiente, Josh. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues aquí tenemos más que en el anterior tema. Tenemos exámenes de rutina en donde regularmente se encuentran normales, pero por ejemplo, si tienen una hemorragia muy prolongada o muy abundante, pueden llegar a presentar anemia, y para evaluar si hay metástasis, pues podríamos hacer un ego, podríamos hacer una radiografía de tórax y una prueba de sangre oculta en heces para, como les digo, las probables metástasis. En cuanto a la citología, pues esta principalmente se hace en el canal cervical y en el fondo de saco vaginal, en donde aproximadamente el 40% de las pacientes que tienen síntomas no llegan a como diagnosticarse bien por este tipo de estudio, y mejora si se hace por aspiración o biopsia esta citología. En cuanto al Papa Nicolau, es poca la cantidad de pacientes que llegan a detectarse por esta, pero mencionaba la literatura que es un porcentaje importante. Y bueno, sobre todo se ha encontrado como exámenes de rutina en las menopáusicas o posmenopáusicas en un 2 a 6%, y aproximadamente en un 25% de las mujeres que tienen sangrado posmenopáusico, pues también por este Papa Nicolau se llega como diagnosticar. Otro que también llegó a mencionar mi compañero Joshua es el antígeno carbohidrato 125, que se encontraba en el tipo seroso, pero bueno, está relacionado más con cáncer ovárico, pero sin embargo también se puede llegar a encontrar elevado, sobre todo cuando hay una propagación intraperitoneal o cuando hay un agrandamiento del útero. ¿Le pasas, por favor? Como les decía, pues para evaluar metástasis se puede hacer una radiografía de tórax o una colonoscopía en caso de que la prueba de sangre oculta en heces haya salido positiva, si no, pues no se realiza esta. La histeroscopía también puede aumentar la precisión, como ya lo habíamos comentado en otras clases, porque podemos ir viendo el endometrio y pues obtener una mejor calidad en la muestra. También como que no es tan de rutina, pero se puede hacer una tomografía o una resonancia magnética, esto principalmente como para darnos una idea de todo lo que está en la zona pélvica. ¿Le pasas, por favor? Algunos otros que también se llegan a utilizar, pues es el legrado fraccionado. Sin embargo, cabe resaltar que puede generar una perforación uterina, y eso después genera una metástasis, por lo que mencionaba la literatura, pero también se necesita, por ejemplo, que la paciente esté bajo anestesia, y se requiere de una habilidad quirúrgica importante para no generar esta perforación. También se puede hacer una biopsia, y esta tiene la ventaja de que puede ser como un ambulatorio, no necesita la paciente estar bajo anestesia, solamente con un bloqueo, y tiene una precisión del 91 al 95% en posmenopáusica. Sin embargo, hay falsos negativos en un 10% aproximadamente. Otra, por favor. Otra cosa que también está muy relacionada, pues son los receptores hormonales, los de estrógenos y los de progesterona, que también pueden llegar a salir como positivos. Y bueno, esto son inversamente proporcionales al grado, es decir, que mientras más haya, el grado es más bajo.
y mientras menos haya, el grado es más alto para el tumor. Y sirven como para el tratamiento y el pronóstico, ya que pues podemos tratarlos con hormonas en caso de que salgan positivos. Y la otra pues es el ultrasonido, en donde principalmente se utiliza para la vigilancia y nos da obviamente una idea del tamaño, de la forma y del grosor. Y le pasas, por favor. En cuanto al tratamiento, pues se mencionaba que lo principal es la cirugía, sobre todo se hace una histerectomía. Antes se realizaba mucho una histerectomía total con salpingoferectomía bilateral, es decir, que se les quitaba todo. Pero actualmente pues ya nada más como que se limitan a la histerectomía, por lo que yo entendí. Y bueno, también se les realiza una estadificación con ganglios centinelas, sobre todo en la parte pélvica y en la parte paraórtica en algunos casos. También el tratamiento que se les va a dar después de la cirugía, pues depende del grado, ya que se puede utilizar radioterapia o quimioterapia. Y se ha visto que la progesterona en altas dosis puede ayudar en pacientes que no se pueden operar o que quieren tener hijos después. Y principalmente cuando son in situ, pues tiene un 75% de efectividad. Esos tratamientos son complejos. O sea, se han utilizado, por ejemplo, en pacientes que se diagnostican con cáncer endometrio, pero tienen todavía deseo de fertilidad. Se usan dosis altas de progesterona por 6 meses y eso se ha visto que provoca una regresión del cáncer, pero no es curativo, o sea, solo te provoca una regresión temporal. Se da el embarazo, termina el embarazo y luego les hacen el tratamiento quirúrgico. Es bien complejo porque pues, tienes un riesgo de que haya una progresión en vez de una regresión, pero sí se han documentado que pueden ser efectivos en pacientes que todavía tienen ese embarazo. Entonces, el pilar de la cirugía sigue siendo lo que llaman una rutina de endometrio. A las cirugías en cáncer ginecológico les llaman rutinas, pues hay una rutina de ovario, una rutina de endometrio. Entonces, la rutina de endometrio es hacer histerectomía, salpingoforectomía bilateral y la disección de los ganglios pélvicos paraórticos. Y eso te estadifica, te dice qué tanto está extendido el tumor, o más bien el cáncer en sí, y con eso valoras el tratamiento coadyuvante, que es la quimio y la radio. Entonces, sí siguen haciendo esa cirugía, son cirugías que le llaman radicales, ¿no? Porque quitan todo. También haces un lavado peritoneal, si ves implantes peritoneales les tomas muestras. En otros tipos de cáncer ginecológico vas a quitar el epiplón, quitas el apéndice, o sea, son cirugías amplias, muy radicales. Entonces, pero sí siguen quitando todo, el útero y los 2 ovarios. Entonces, aquí como dice, sí es el pilar, siempre, aunque en cáncer endometrial siempre tienen que quitar el útero, porque ese es el sitio primario, entonces si no lo quitas, pues siempre va a estar ese proceso que te va a llevar a diseminarse, pues siempre lo quitan, aunque a veces incluso esté avanzado, de todos modos lo quitan, y ya después se van a tratamientos coadyuvantes. Ok, gracias, doctor. ¿Le pasas, por favor? Había encontrado que en casos de urgencia, cuando el sangrado es como muy importante, se podía hacer un taponamiento y se les podía colocar solución de Monsel, que es el que les puse del lado izquierdo, que es subsulfato de férrico al 20%. Y también aquí lo que mencionaba el doctor hace un ratito, que se les puede hacer la dilatación y legrado como para controlar este sangrado. También se puede mencionar a la literatura que se podían hacer radioterapias a altas dosis para controlarlo y en algunos casos pues una embolización de las hipogástricas. En casos un poco más raros pues se les hacía la histerectomía. En cuanto al dolor, se había visto que principalmente se daba en ancianas por hematometra o piometra, que es como la retención de sangre en el útero, y la piometra es cuando tienen pus en el útero. Entonces se les recomendaba ahí dar concentraciones altas de antibióticos de amplio espectro para que se dilatara y se pudiera el útero y se pudiera drenar. En estos casos, cuando tienen o hematometra o piometra, pues está contraindicado la dilatación y legrado.
Y le pasas, por favor. Ahí en los no es una forma rara de presentación del cáncer endometrial. Sí es común, sobre todo en las mujeres ancianas, que se presente como un cuadro de piometra o como un cuadro infeccioso. Y ahí el problema es que no te va a dar ese chance de hacer un diagnóstico adecuado, sino que van a llegar con un proceso séptico y muchas veces van a entrar a histerectomía, a los manejos con antibióticos, y el diagnóstico se hace de la pieza quirúrgica. A veces el problema es que no hacen la cirugía completa, ¿no? Solo quitan el útero, pero no es algo raro que las mujeres grandes, mayores, cursen con un piometra cuando hay cáncer endometrial. Gracias, Doc. Y bueno, también entonces tenemos la radioterapia, principalmente en pacientes que son inestables o que tienen alto riesgo en etapas tempranas. Tienen sobre todo un buen resultado si primero se les hace una cirugía y ya después se les da radioterapia. Y se utiliza mucho radioterapia con quimioterapia en los grados 3 y 4. En cuanto a la cirugía, pues ya eso ya se comentó hace un ratito. Y pues ya mencionó igual el doc, que es para la estadificación, lo de los ganglios linfáticos. En cuanto a la quimioterapia, pues tenemos diferentes opciones, pero se ha visto que tiene una buena respuesta la doxorubicina, el cisplatino y conjunto con paclitaxel, que tiene aproximadamente un 57% de efectividad. En los hormonales, pues se puede dar progesterona. El doc creo que me parece que dijo por 6 meses y el tamoxifeno también en algunos casos, y si se utiliza la progesterona y el tamoxifeno, tenían buena respuesta por lo que leí. Y le pasas ya, por favor. Ok, ahora continuando con otro tipo de neoplasias malignas, ahora tenemos aquí al sarcoma endometrial. Bueno, aquí tenemos que los sarcomas van a corresponder aproximadamente entre 3 y 8% de todos los cánceres del cuerpo uterino. Desde el punto de vista histológico, los sarcomas uterinos abarcan a los carcinosarcomas, comprendiendo un 40% de los casos, los leiomiosarcomas, comprendiendo un 40% también, los sarcomas del estroma endometrial, de 10 a 15%, y los sarcomas indiferenciados, de un 5 a un 10%. También aquí cabe mencionar que los carcinosarcomas también se les denomina como tumores mullerianos mixtos malignos. También se dice que este tipo de tumores van a ser relativamente raros, por lo que la epidemiología de los sarcomas uterinos y de los carcinosarcomas no se ha estudiado de manera extensa. Sin embargo, se dice que predominan después de los 40 años. Entre los factores de riesgo están el contacto crónico con estrógenos excesivos, uso de tamoxifeno, la raza afroestadounidense se ha visto que tiene una alta incidencia, y también se puede predisponer a una paciente gracias a la radioterapia pélvica previa. Ok, dentro de las consideraciones, tenemos que por lo general los sarcomas endometriales se pueden diagnosticar ya sea por una biopsia endometrial o por una dilatación y legrado. Sin embargo, los sarcomas que derivan propiamente del miometrio, es decir, por ejemplo, los leiomiosarcomas, aquí estos van a requerir una histerectomía para obtener cantidades adecuadas de tejido para su análisis. Los sarcomas son bien conocidos como fuentes de metástasis hematógenas, pero a excepción del leiomiosarcoma, la diseminación linfática y la extensión por contigüidad van a ser las formas más comunes de extensión entre este tipo de neoplasias. También se dice que los sarcomas uterinos siguen un patrón muy agresivo y por lo tanto pueden llegar a dar metástasis tempranas a nivel del abdomen, hígado y también sobre todo a pulmones. Dentro de la clasificación, pues bueno, aquí tenemos que los tumores del mesénquimo uterino se clasifican ya sean puros y mixtos. Aquí tenemos que casi todos los sarcomas puros van a ser homólogos y se van a diferenciar en tejido mesenquimatoso que normalmente existe dentro del útero. Primero tenemos al leiomiosarcoma, que se dice que básicamente viene de células del músculo liso del miometrio o también que proviene de células similares que recubren a los vasos sanguíneos del miometrio. Tenemos a los tumores también del estroma endometrial,
que básicamente se dice que son células muy parecidas a las que están en el endometrio, se dice que son homólogas al endometrio, mientras que los sarcomas mixtos, estos van a tener un componente mesenquimatoso maligno mezclado con un componente epitelial. Y aquí tenemos una subdivisión. Aquí tenemos que cuando el elemento epitelial es maligno, el tumor se va a denominar como un carcinosarcoma. Y si el elemento epitelial es benigno, el término correcto que se debe de utilizar es adenosarcoma propiamente. Y aquí en esta tablita, pues básicamente vienen todos los tipos de tumores, y como lo pueden ver, pues realmente son un buen. Pero únicamente nos vamos a centrar en esos 4. Dentro de la histogénesis, pues bueno, tenemos, como ya lo habíamos mencionado, del mesénquima inespecífico proviene el músculo liso y los vasos, y de aquí se proviene el leiomiosarcoma. Por otra parte, en el mesénquima especializado, estos van a dar paso a las glándulas endometriales y al estroma endometrial, y de aquí descienden los sarcomas, como lo son el adenocarcinoma, el tumor mesodérmico mixto maligno y el sarcoma del estroma endometrial. Por esta parte, es posible que también encuentren otro tipo de nombres, como lo son sarcomas mesodérmicos, mullerianos o también como sarcomas mesenquimales. Y aquí, bueno, viene una clasificación un poquito más condensada, que viene siendo los de sarcomas, del estroma endometrial, los carcinosarcomas y también el adenosarcoma. Ok, comenzando con el leiomiosarcoma, se dice que estos van a corresponder del 1 al 2% de todos los cánceres uterinos. También se dice que por lo general se presentan entre los 25 y 75 años de edad, con una incidencia media alrededor de los 50 años de edad. La mayor parte de estos tumores, es decir, el 68%, afortunadamente se encuentran en etapa 1 en el momento del diagnóstico. Y aquí se dice que tienen un origen monoclonal. Y también algo importante aquí es que se creía que antes estos tumores se originaban a partir de leiomiomas benignos, pero después se vio que los leiomiosarcomas generalmente es muy raro que desciendan de los leiomiomas. Se dice que la probabilidad de que un leiomioma se pase a ser un componente maligno va a ser del 1 al 2%. Dentro de las características histopatológicas, aquí tenemos que este tipo de neoplasia tiene una frecuencia de presentar figuras mitóticas, también es frecuente la atipia celular y hay presencia de necrosis coagulante de células tumorales. En cuanto a los estudios histoquímicos, se denomina de bajo grado cuando hay menos de 5 mitosis por cada 10 campos microscópicos. Y de grado intermedio va a ser 5 a 10 mitosis por cada 10 campos microscópicos, y los tumores que tengan un recuento mitótico por arriba de 10 mitosis por cada 10 campos se consideran altamente malignos y altamente letales. Otras consideraciones del leiomiosarcoma es que estos se van a diseminar a través de crecimiento por continuidad y van a invadir el miometro, cuello uterino y tejido de apoyo circundantes. Este tipo de neoplasia en especial va a tender a una diseminación hematógena, aunque también va a tener presencia la diseminación linfática, pero esto se va a dar un poquito más en etapas tardías. Aquí vamos a tener una recurrencia pélvica y perineal después de su extirpación. Esto también va a ser muy común. Y en los tipos más malignos es probable que las metástasis hematógenas se diseminen a pulmones, hígado, riñones, cerebro y huesos. Y aquí algo muy importante es que las metástasis a pulmones van a ser las que nos van a dar más, las que van a dar más sintomatología propiamente en ese órgano blanco. Ahora, pasando con los tumores del estroma medial, aquí tenemos que estos tipos de tumores van a comprender menos de 10% de los sarcomas uterinos. Y lo importante aquí
es que van a simular al estroma endometrial y van a comprender también nódulos del estroma, tanto benignos como malignos. Este tipo de tumores se puede dividir en 3 subtipos, que es los tumores del estroma endometrial de bajo grado, nódulos del estroma endometrial y también como sarcomas endometriales indiferenciados. Tenemos que en la categoría de indolentes de bajo grado, estos van a exhibir menos de 10 mitosis por cada 10 campos. Se dice que en este tipo de grado va a tener márgenes infiltrantes y va a tener una invasión miometrial. Por otra parte, tenemos una forma benigna que van a ser los nódulos estromales. Estos van a presentar márgenes expansivos más que infiltrantes y se dice que van a tener 3 mitosis por cada 10 campos. Y aquí lo importante es que este tipo de nódulos va a contar sin invasión vascular y tampoco vamos a tener invasión miometrial. Pero por otra parte existe el tercer tipo, que viene siendo el sarcoma uterino indiferenciado. Se dice que este tipo de tumores tienden a ser más grandes, más polipoides y con más frecuencia llenan la cavidad uterina. Un sarcoma indiferenciado se dice que desplaza al miometrio de forma más destructiva, va a provocar más hemorragias y los procesos necróticos van a ser más abundantes. Este tipo de cáncer conlleva células más grandes y pleomórficas y va a ser característico observar atipia celular marcada y se dice que por lo general se observan más de 10 mitosis por campo de 10 campos grandes. En cuanto a la diseminación, se dice que esta se va a dar a través del crecimiento por contigüidad y a través de la superficie serosa del útero y también las metástasis van a ser comunes a nivel linfático. Ahora, pasando propiamente a otro tipo de neoplasia, que es el carcinosarcoma, tenemos que desde el punto de vista macroscópico va a ser un tumor que puede ser sesile o polipoide, va a ser voluminoso, necrótico y a menudo va a provocar muchas hemorragias. Con frecuencia va a llenar la cavidad endometrial y va a invadir profundamente al miometrio. Y también se considera que en algunas veces este tumor puede llegar a salir por el orificio cervical externo y puede llenar la cúpula vaginal. Dentro de este tipo de tumor, tenemos que recordar que hay una mezcla de diferenciación tanto epitelial como mesenquimatosa. Se dice que el componente epitelial maligno típicamente va a ser una adenocarcinoma de tipo endometroide, pero también puede ser un carcinoma seroso, de células claras, mucinoso o de células escamosas e indiferenciados. Mientras que el componente mesenquimatoso, estos por lo general vamos a estar hablando de un sarcoma de estroma endometrial o también podemos hablar de un fibrosarcoma. Y ya por último tenemos al adenosarcoma. Pues se caracteriza con un componente epitelial benigno y un componente mesenquimatoso sarcomatoso propiamente maligno. Se dice que se presenta en mujeres de cualquier edad y macroscópicamente los adenosarcomas van a crecer como tumores polipoides exofíticos que se extienden hasta la cavidad uterina. En cuanto al componente microscópico, se dice que van a aparecer glándulas aisladas dispersas en el componente mesenquimatoso y estas se dice que a menudo van a estar dilatadas y comprimidas. Este componente mesenquimatoso también va a simular a un sarcoma del estroma endometrial o un fibrosarcoma, pero a diferencia del anterior, este tipo de tumores generalmente se dice que son de baja malignidad, ya que tienen atipia leve y presentan relativamente pocas figuras mitóticas. Y aquí lo importante es que, aunque es de buen pronóstico, entre un porcentaje de un 10%, van a demostrar un comportamiento más maligno y por tanto el pronóstico va a ser de peor pronóstico para la paciente. En cuanto a la estadificación, pues bueno, aquí tenemos que actualmente existe un sistema específico para estadificar a los sarcomas uterinos. Tenemos que desde principios del año 2009, solo los carcinosarcomas van a compartir los mismos criterios de estadificación que los carcinomas de endometrio, que fue la clasificación de la vez pasada. Dentro de esa clasificación, a muy grosso modo, empezando con los leiomiosarcomas y los sarcomas del estroma endometrial, pues vamos a tener una etapa 1, en donde el tumor va a estar limitado en útero.
el 2, el tumor aquí se va a extender más allá del útero, pero también va a estar, digamos que al interior de la pelvis. En el caso, en la etapa 3, el tumor ya propiamente va a invadir tejidos abdominales y vamos a hablar de metástasis ganglionares. Y en la etapa 4 ya va a haber una invasión tanto a nivel de vejiga como recto. En cuanto al adenosarcoma, propiamente es muy similar a la clasificación anterior. Sin embargo, aquí cambia la etapa 1. En esta etapa, la 1A, pues básicamente el tumor se limita al endometrio, sin invasión miometrial. El 1B es invasión equivalente o menor a la mitad del miometrio, y el 1C propiamente va a ser una invasión mayor a la mitad del miometrio. Y aquí esta es una etapa que correlaciona lo que viene en la clasificación de la FIGO con también el sistema de clasificación TNM. Y aquí también podemos ver de una manera más esquematizada propiamente cómo van evolucionando estas etapas. Primero, las etapas 1 se dice que están a nivel del endometrio, están limitadas. En el caso 2, aquí ya va a haber un compromiso un poquito más grande. En el 3 va a haber diseminación ya propiamente ganglionar, va a haber pronóstico a nivel abdominal. Y en cuanto al 4, pues básicamente aquí ya tenemos metástasis distales, tanto a pulmón, hígado, hueso, etcétera. Bueno, ahora comentando un poco del cuadro clínico de los sarcomas, pues otra vez lo más característico es el sangrado uterino anormal, ya sea premenopáusico o posmenopáusico, pero como estos son más agresivos, pues tienen otros datos. Por ejemplo, es muy común encontrar incomodidad o dolor pélvico. También puede referir estreñimiento y sobre todo un aumento en la frecuencia de ir al baño a orinar, al punto en el que esto se considera ya como una urgencia. También puede aparecer una masa en la porción baja del abdomen. El dato que es de sospecha, el que nos orienta más, es que el útero comienza a crecer de una forma muy rápida. Bueno, obviamente en mujeres que no están embarazadas, claro. También los cólicos son muy intensos. ¿Por qué? Porque este tumor se prolapsa ya sea hacia el endometrio o hacia el cuello uterino. Siguiente, Josh. En cuanto a la exploración física, hay algunos datos que nos orientan. Uno de ellos es común encontrar ciertos racimos, así como uvas, de este sarcoma botroides. Estos sobresalen del cuello como están viendo en esa imagen. También pueden encontrarse frondas aterciopeladas del sarcoma del estroma endometrial en el canal cervical. En sí no encontré una imagen decente que lo represente, pero supongo que es más característico la imagen de la derecha. Siguiente, Josh. Otros datos es común encontrar una masa necrótica fungiforme en el ápice vaginal. Esto es más que nada cuando aparecen miomas, leiomiosarcomas o tumores mesodérmicos mixtos malignos, cuando estos obviamente se infartan. También el útero se va a encontrar agrandado y a la palpación va a ser como un globo, va a estar muy blando. Y en casos muy avanzados, pues da una metástasis hacia los ganglios inguinales o los ganglios supraclaviculares. Siguiente. Y bueno, para el diagnóstico, pues es todo esto de la exploración física y la historia clínica bueno, y el cuadro clínico que ya mencionó mi compañero, pero también podemos complementarlo igual con una biometría hemática para ver si no tiene anemia por este sangrado, un ego, un funcionamiento hepático y nitrógeno ureico y creatinina también para ver si no hay como metástasis. Probablemente el antígeno carbohidrato 125 puede estar aumentado, los receptores hormonales también pueden ser positivos y también se puede realizar una biopsia. En la imagenología, cuando llega a haber metástasis a nivel de tórax, pues las lesiones son numulares, es decir, que tienen lesiones en moneda. En la tomografía también se puede observar el abdomen y la pelvis para más o menos darnos una idea del tamaño del cáncer. Y la resonancia magnética no tiende a
ser como tan de rutina, pero sí puede utilizarse antes de que se les haga una cirugía para más o menos dar una idea del tamaño igual. Algunos otros puede ser el ultrasonido para detectar esta masa o una sigmoidoscopía para ver si hay una metástasis al intestino y una cistoscopía igual para ver si hay perdón, hematuria o una invasión a la vejiga. ¿Le pasas, por favor? Ahí les puse un ultrasonido y una tomografía, me parece, donde se puede ver un sarcoma estromal endometrial en, en el lado izquierdo. ¿Le pasas, por favor? Para el tratamiento, pues igual, si en caso de que llegaran a presentarse con una hemorragia bastante profusa, pues se pueden usar una transfusión de concentrado eritrocitario, por ejemplo, o soluciones cristaloides, expansores de volumen y plasma fresco congelado. Se puede utilizar también radioterapia en altas dosis, más o menos de 2 a 3 días, o también se puede embolizar, básicamente lo mismo que hace rato. En la cirugía, pues se extirpa todo esto, ahorita lo menciono mejor, que es prácticamente una esteroscopía que ya lo había mencionado el doc, que se le conoce como radical, ya que se les retira básicamente todo, y se puede complementar con radioterapia. En cuanto a la quimioterapia, pues se puede usar, se ha visto con mejores resultados la gemcitabina con 12 taxel, y pues tenemos otras opciones igual. Y la radioterapia en este caso no se puede utilizar sola, ya que tiene que ir forzosamente acompañada con cirugía. Y se utiliza igual, como ya les había mencionado, para controlar las hemorragias. ¿Le pasas, por favor? Y bueno, ya vimos muchas imágenes de del sarcoma, pero pues aquí les pongo otra. ¿Le pasas, por favor? Ok, ya por último vamos a ver lo que son los pólipos endometriales. Bueno, aquí tenemos que, de acuerdo a la OMS, un pólipo endometrial se define como una protrusión nodular benigna sobre la superficie endometrial y va a estar constituido por glándulas, estroma y vasos sanguíneos característicos. Microscópicamente presenta un estroma fibroso, denso, al menos focalmente, y también contiene vasos sanguíneos largos de paredes musculares gruesas. También hay presencia de glándulas irregulares con dilataciones quísticas y también este tipo de pólipos pueden estar cubiertos por epitelio superficial. También los pólipos se aposentan en lugares donde hay una mayor expresión de receptores de estrógenos, en donde hay una expresión reducida de receptores de progesterona o en donde existen ambos casos. Dentro de la patogenia, aquí tenemos que no se conoce muy bien cómo se forman, cuál es el factor desencadenante que forman los pólipos. Sin embargo, existen varias hipótesis. Primero tenemos el origen monoclonal, que aquí básicamente nos dice que los pólipos constituyen proliferaciones monoclonales benignas del mesénquima. En cuanto a las anomalías cariotípicas, aquí se han documentado digamos, defectos a nivel de los cromosomas 6, más específico en el brazo corto del cromosoma 6 en la región 21 y también en el cromosoma 12, más específicamente en el brazo largo en la región 15, que se dice que si estos están afectados, vamos a tener un proceso proliferativo. En cuanto a la tercera hipótesis, bueno, aquí se dice que se forman los pólipos gracias a un aumento de las metaloproteinasas de matriz o las citoquinas. Y por último, tenemos que puede haber una sobreexpresión de P63. Esta proteína P63 se dice que es una proteína marcadora y reguladora de las células de reserva de la capa basal del endometrio. Y se ha asociado que, o más bien se dice que su expresión estaría aumentada en portadoras con pólipos endometriales. Aquí también de riesgo más importantes van a ser hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, la edad, que se dice que se presenta en mujeres después de los 50 años con mayor frecuencia, y también menopáusico comprende cierto riesgo de desarrollar estos pólipos.
En cuanto a la patogenia, bueno, aquí tenemos que los pólipos propiamente van a carecer de una clasificación morfológica precisa, pero sí van a encontrar con una subclasificación que los divide en tres. Aquí la primera va a ser los pólipos hiperplásicos. Estos se van a asemejar al aspecto de una hiperplasia difusa del endometrio. Los pólipos atróficos, aquí vamos a encontrar un alineamiento celular columnar o cuboidal bajo, y estos van a ser característicos en la posmenopausia. Y tenemos al pólipo funcional, que este va a ser relativamente infrecuente, pero la característica de este pólipo es que sigue ciclicidad endometrial normal. Por otra parte, entre otras características, aquí tenemos que este tipo de pólipos pueden ser sesiles o pediculados, pueden ser únicos o múltiples, pueden variar en cuanto al tamaño, desde milímetros hasta algunos centímetros, y suelen ser de predominio fúndico. También se dice que su localización podrá ser en cualquier sitio de la cavidad endometrial. Por otra parte, también se ha visto que los pólipos tienen un cierto grado de asociación a otras enfermedades, como por ejemplo lo son la endometriosis o propiamente los leiomiomas. En cuanto al potencial oncológico, bueno, se dice que la realidad de que un pólipo desarrolle características de una neoplasia maligna va a variar de entre un 0,8 a un 8%. También aquí tenemos que el riesgo de cáncer subyacente va a aumentar con la edad, y el sangrado se ha reportado como un factor importante del riesgo de malignidad. Por otra parte, el estado menopáusico y sintomático van a ser los predictores más potentes de malignidad. Y en cuanto a la presencia de atipias intrapólipo, esto va a tener un cierto potencial premaligno. Y aquí, como lo ven en la imagen, este es un adenocarcinoma seroso papilar que surgió sobre un pólipo endometrial. Cuanto al cuadro clínico de los pólipos, se dice que el 30% pues cursa asintomático, pero es más común que sean sintomáticos, hasta un 88%. Nueva cuenta otra vez, lo más común es una hemorragia uterina normal. Puede ir desde una menorragia, una metrorragia posmenopáusica o un sangrado intermenstrual o que después del coito aparezca este sangrado. También es común encontrar datos de leucorrea, una secreción blanquecina o de color amarillo. Los pólipos también están un poco asociados con la infertilidad, sobre todo en los pólipos grandes, estos que miden más de 2 centímetros de longitud. Esto bueno, son dos teorías. Una de ellas es que hay una obstrucción mecánica en la cual, pues, no, bueno, altera la migración de los espermas hacia el sitio de fecundación. Y otra es que altera el sitio donde se implanta este óvulo fecundado y no permite este desarrollo embrionario. Bueno, siguiente. En su exploración física, ¿cómo es que se van a encontrar? En sí son crecimientos suaves de color rojo, como en estas imágenes que les puse. ¿Cuánto miden? Miden desde de 1 hasta 2 centímetros de longitud. En su diámetro, pues lo máximo que llegan a medir es de 1 centímetro. En sí estos son muy suaves para poder percibirse en el tacto. Por eso es muy común que cuando se diagnostiquen sean por estos diagnósticos por imagen. Siguiente. Y bueno, para el diagnóstico, pues igual una histeroscopía nos da aproximadamente una especificidad del 93% y una sensibilidad del 89,9%. Sin embargo, el gol están, bueno, después de la histeroscopia, pues se puede hacer un examen histológico, que este es como el gol estándar. Y bueno, también igual se tienen dudas de la dilatación y el legrado, si pueden ser igual de efectivas, pero pues es lo mejor la histeroscopía por la calidad de la muestra que se va a obtener. ¿Le pasas, por favor? La histeroscopía es más dirigida, pues ves la lesión de forma directa. Esa es la diferencia. Cuando haces un degrado, cuando sospechas un pólipo, pues vas a hacerlo a ciegas, ya no sabes dónde está la lesión ni nada, sino tú haces un raspado y tratando de abarcar todas las paredes del útero. Puedes echar mano de una histerosonografía, que ya habíamos visto, es cuando
encuentra solución fisiológica en el interior del útero, expande las paredes y se visualizan mejor los pólipos. Eso puede ayudar a que hagas un diagnóstico antes de hacer un procedimiento, o bien hacer un tratamiento como la histeroscopía, que es diagnóstico y terapéutico. Gracias, Doc. Y bueno, pues ya les hemos puesto varias imágenes, pero pues ahí está otro pólipo que se puede ver por histeroscopía. ¿Le pasas, por favor? Y pues más o menos así se vería un examen histológico. Otra, por favor. El tratamiento pues básicamente es la extracción y como lo mencionó el doctor, pues es por histeroscopía. Este se conoce como técnica de see and treat, que básicamente es ver y tratar. Y bueno, el hecho de extraer estos pólipos pues mejora los síntomas que lleguen a presentar las mujeres, y en cuanto a su tasa de embarazo pues aumenta de un 43 a un 80% con el hecho de quitarlos. El caso conservador no quirúrgico pues se utiliza más con los que miden menos de 1 centímetro, pero lo mejor sigue siendo la histeroscopía, pues quitársela. Y básicamente nos ofrece las ventajas de que, como ya lo mencionó el doc, pues lo vemos directamente y esto garantiza que estamos quitando un pólipo. Nos puede dar una idea de si hay otras lesiones. Tiene una baja tasa de complicaciones, ya que es del 0.28%. Sirve para las dos cosas, como para diagnosticar y tratar, y no necesita de una estadía hospitalaria prolongada, ya que incluso en menores de 2 centímetros se puede hacer sin anestesia y pues ya es ambulatorio. Y en caso de que eh, haya algo como más grave, pues se puede hacer una histerectomía, pero pues lo más común es que nada más se retiren como los pólipos. Otra, por favor. Y eso ya sería como todo de nuestra parte. Muchas gracias. ¿Qué dudas tienen sobre este tema? Es muy largo. ¿Qué dudas tienen? No se escuchó, doctor. Ajá, no se escucha, ¿Qué Doc. dudas tienen? Preguntaba nada más. ¿Cómo? ¿Qué dudas tienen? Los pólipos aparecen más en adolescentes. Bueno, pueden llegar a aparecer o De hecho, no son tan frecuentes en la no. adolescencia, son más frecuentes en pacientes que están en edad fértil. Y los que Muy le dicen que pocas. son como quistes, bueno, esos ya son como de ovario, ¿no? Cuando aparecen. ¿Cómo? Ajá, bueno, es que no he leído así bien, pero luego dicen, es que tengo unos quistes o unos pólipos, así, y son pacientes adolescentes, como Hay entre que los. diferenciarlos bien, porque los pólipos es una estructura diferente a la de los quistes. Entonces, cuando una paciente te refiere eso, pues tienes que saber bien. Si está hablando de quistes ováricos, pues es otra cosa totalmente diferente, que sí puede ser un poco más común en adolescentes, o de un pólipo, ¿no? Hay pacientes que confunden quiste con pólipo, con mioma y así, entonces eso lo tienes que clarificar y ver de qué están hablando. Pero no, los pólipos no son comunes en la adolescencia. Mucho tiene que ver con estas teorías de cómo se originan que nos pusieron en las diapositivas, que tienen que ver con la producción hormonal. Entonces, conforme pasa más tiempo, tienes más riesgo de que haya estos desequilibrios entre los estrógenos y la progesterona, y ello te lleva a la creación de un pólipo. Entonces, sí son más comunes en las pacientes que están en edad fértil que en las adolescentes. Son poco comunes, de hecho, en adolescentes. Yo nunca he visto uno en adolescentes. Los he visto en pacientes en edad fértil y en pacientes mayores, incluso como causantes de sangrado postmenopáusico. O sea, no era un sangrado que derivara del endometrio, sino era un pólipo sangrante. También eso puede ser algo un poco relativamente frecuente. En adolescencia no es común que haya pólipos. Quistes, dependerá del tipo, pero es un poquito más frecuente, eso sí. Ok, Doc. ¿Alguna otra duda? Un poco, además quería comentar sobre las formas de realizar biopsia de endometrio. El gold estándar es la histeroscopía. Ese es el gold estándar para tomar biopsia, pero no es el único y de hecho no es el más usado. El método de los métodos que más se usan pues son las diferentes cánulas que se pueden tomar,
Las cánulas son pequeños, son instrumentos, hay unos metálicos, hay unos de material plástico, son como pequeños tubos pequeñitos de pocos milímetros de diámetro que se introducen a través del cervix. Y unos, por ejemplo, su compañera mencionó la cánula de Novak. La Novak es una cánula metálica y en la punta está dentada, tiene como dientecitos. Entonces tú puedes hacer como un raspado con la cánula y lo puedes conectar a una jeringa para aspirar lo que estás raspando. Hay cánulas como las de Pipel. Las de Pipel son cánulas de plástico que son muy delgaditas, miden como 2 milímetros de grosor y esas trabajan a través de una ligera aspiración que hacen. Tienen como un émbolo, entonces tú introduces la cánula, traccionas el émbolo y eso hace un poquito de vacío, puedes obtener una cantidad de tejido suficiente para hacer un diagnóstico. Entonces la cánula de Pipel, la cánula de Novak. Se puede usar el aspirador que se llama AMEU, el procedimiento, esa aspiración manual endouterina. Ese utiliza cánulas que se llaman de Karman. También se pueden usar la cánula de Karman más delgada, mide como 2 milímetros, 3 milímetros, que también la puedes usar. Y también puedes hacerlo bajo anestesia, haciendo un legrado. Entonces, todos tienen buena correlación con la obtención adecuada de muestra y con la diferentes formas de tomar biopsia, todas son buenas, salvo la que sí tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad es la histeroscopía. Esa sí se dispara mucho, que es mejor, pero pues no es de las que más se usan porque ya requiere más infraestructura. Y las otras se pueden usar, y hay estudios que correlacionan la sospecha diagnóstica, la toma de la biopsia, con el resultado de la pieza quirúrgica, generalmente de producto de una histerectomía. Entonces también a eso no se ha visto, digamos que no hay una forma de tomar biopsia que sea más recomendable que otra, salvo la histeroscopía si es que está disponible. Si no, pues puedes hacerle grado, cánula de Karman, cánula de Novak, cánula de Pipel. Ahí es lo único que quería complementar sobre las diferentes formas de hacer biopsia. ¿Qué otras dudas tienen? Pues creo que no, Doc, lo dieron bastante amplio. Doctor, en el caso de, por ejemplo, de los antígenos, perdón, de los biomarcadores, como el K125, ¿también nos serviría el CEA o ACE? No sé. Pero, o sea, El, refiriéndonos más como para el seguimiento del tratamiento, o también lo podemos ocupar para corroborar el diagnóstico. en diagnóstico no se usan mucho. Se usan un poco más en ovario, pero ni aún en ovario son diagnósticos como tal. Como hemos visto, por ejemplo, ahorita mencionamos que se eleva en endometrio, se eleva en el cáncer, también lo mencionaron, se eleva en el cáncer de ovario, y también vimos que se eleva en endometriosis. Entonces, el CA125 es el principal marcador tumoral para los tumores epiteliales de ovario, pero no es específico, entonces no se recomienda usarlo como una medida diagnóstica, sino como una medida de sospecha. Es una medida que tú tienes un cuadro clínico de una paciente y esa paciente vas a tener una sospecha, digamos que relacionada con un cáncer, y entonces cuando tú ante esa sospecha puedes hacer pruebas adicionales para incrementar tu nivel de sospecha, y ahí es donde los marcadores tumorales pueden entrar en juego. En algunos tipos de cáncer se usan como marcadores de pronóstico, o sea, la elevación posterior a los tratamientos con quimio o radio te va a marcar qué tan buena respuesta hubo a los tratamientos coadyuvantes. Ahí sí pueden usarse de esa forma, pero no se deben de usar como tal, como un fin diagnóstico puro, no, sino como algo que también es adicional, o sea, te va a ayudar a no a confirmar ni siquiera, sino a incrementar tus niveles de sospecha de un procedimiento maligno. Y eso es en cualquier contexto de cáncer, no nada más para el de endometrio, también para el de ovario. Y lo otro es también, por ejemplo, los niveles séricos normales de CA125 son hasta 35 unidades internacionales. Entonces tú puedes tener 200 de CA125 que tú dirías, ay, pues está elevado, no sé, 4 veces.
o 5 veces o hasta 6 veces, y aún así puede ser un proceso benigno. Entonces, no hay un criterio para decir, pues de aquí para acá ya es maligno, de aquí para acá es benigno. Usted puede tener elevaciones hasta 5 veces o 6 veces lo normal, y aún así puedes estar hablando de un proceso benigno. Por eso es que tampoco se usan como diagnósticos. Ya cuando he visto algunos cánceres de ovario donde te reportan 600 unidades, ¿no? Cuando lo normal es 35, lo máximo, pues ya te elevas 600, pues ahí sí tu sospecha va a ser mayor, ¿no? Pero bueno, y lo que les decía es, a veces tienes 150, 200 y te reportan en las piezas de patología que es un tumor benigno del ovario. O sea, tampoco su elevación nos marca estrictamente cuándo va a ser maligno un tumor. Muchas gracias. Empezar de una vez con ovario. Hola, buenos días, compañeros, doctor. Nosotros les vamos a dar, mi equipo y yo, les vamos a hablar sobre los tumores benignos y el cáncer de ovario de manera, lo intentamos hacer un poco más resumido para poder, dando como puntos claves, para poder, hacerlo como un poquito más ameno, ¿no? Y siguiente, por favor. Para empezar, pues tenemos que hablar de propiamente el cáncer de ovario. Ya hemos hablado en varias ocasiones de que es una neoplasia, es una proliferación descontrolada de células que va a generar diferentes problemáticas. Y pues hablando del cáncer de ovario, el cáncer de ovario pues va a ser esta proliferación descontrolada a nivel de los ovarios, ¿no? Va a generar una problemática elevada en relación a esta proliferación descontrolada, ya que muchas veces, hablando del cáncer de ovario, el diagnóstico o determinar si este tipo de neoplasias es benigna o maligna puede llegar a ser difícil de concretar. Lo que va muy de la mano con la alta mortalidad que presenta, ¿no? Ahí hablando un poquito del cáncer de ovario, pues el cáncer de ovario, el ovario propiamente ya todos sabemos que es esta glándula reproductora, que va en relación con muchos procesos endocrinos, mucha regulación hormonal y mucha secreción en cuanto a la parte de estrógenos y progesterona, además de que tiene una muy importante función reproductora en todo este trayecto en toda esta parte de la liberación del óvulo para la reproducción y su trayecto por las trompas de falopio, la implantación del útero y todo esto que ya hemos platicado con anterioridad, ¿no? También pues de manera como inicial es importante decir que estos tumores no son como que tan frecuentes en comparación a otros. Ahorita vamos a ver su incidencia. A ver, ¿puedo explicarle a la siguiente, por favor? Bueno, perdón. No, les comento, no son como que tan frecuentes, ahorita lo vamos a ver como más a detalle con datos del Globocan, pero es importante tener en cuenta que además del problema diagnóstico que les comento de determinar si es benigno o maligno, el tratamiento muchas veces se complica por múltiples contraindicaciones que se pueden dar, que vamos a ver como más a detalle, ¿no? El tipo celular, si bien ahorita les van a dar una amplia clasificación respecto a cómo se determina o cómo se identifican las neoplasias en el nivel del ovario, es muy importante tener en cuenta que, pues, al igual que en todas las neoplasias, surge de la proliferación descontrolada de las células, ¿no? ¿Y qué tipos celulares nos pueden dar lugar a esta neoplasia? Pueden ser tres principales. Los tumores epiteliales que se originan pues en el nivel del epitelio, la superficie externa del ovario, que aquí es donde entra la mayoría de los tumores. Los tumores de células germinales que se originan en las células germinales, las células que van a originar los ovocitos.
Y los tumores estromales que se originan de las células del tejido estructural que va a sostener pues el ovario y son las encargadas también o se ven relacionadas en cuanto a la producción del estrógeno y la progesterona. Siguiente, por favor. En Quédense cuanto a la muy grabado, epidemiología, perdón, quédense muy grabado con esa clasificación, es la más general que hay. Y sí son las tres estirpes que te van a dar origen a toda la clasificación posterior. Entonces los epiteliales, las células germinales y los del estroma. Entonces quédense bien grabada esta clasificación porque es la más general y como que te va a dar una mejor idea de las demás. Ya los demás ahorita ya vamos a ver qué compleja se vuelve, pero esta clasificación es muy importante porque aquí nos están diciendo qué células dentro del ovario te pueden generar tumoraciones o neoplasias tanto benignas como malignas. Y de ahí ya se van a derivar cada diferentes tipos de tumoración, ¿no? Pero estos son las tres en forma más general y las más comunes, grábenselo, son las epiteliales. Y ya de ahí ya se desprende la otra clasificación que vamos a ver. En cuanto a datos de epidemiología, de acuerdo al Globocan, en México en el 2020 ocupa el lugar número 14 en cuanto a la incidencia, teniendo 4.965 casos nuevos en ese año, donde igual la mortalidad pues está en un rango similar, no ocupa el número 12 en cuanto a mortalidad con 3.038 defunciones por año, y la prevalencia a 5 años es de 13.529 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, vamos a tener diferentes clasificaciones. Voy a mencionar, bueno, ahorita la que mencionó mi compañero Ed un poquito más a detalle. Sin embargo, existen varias clasificaciones en las que se agrupan de diferente manera estos cánceres de ovario. Aquí yo hice esta tablita en donde es una clasificación de acuerdo a su forma histológica y también a su funcionabilidad. Tenemos que podemos encontrar tumores quísticos, sólidos y algunos mixtos, que son la combinación entre los quísticos y los sólidos. Estos quísticos los podemos dividir en dos, en los funcionales, que comúnmente suelen ser benignos, y en los no funcionales, que a su vez se van a dividir en los malignos y en los benignos. Y los quísticos funcionales benignos que van a ser los siguientes, que son quistes foliculares, quistes de cuerpo lúteo, quistes de inclusión germinal y quistes luténicos de la teca. Estos tumores quísticos funcionales benignos tienen la característica de que pueden estar secretando estrógenos y andrógenos, por lo cual es que se les llama funcionales, porque tienen una función hormonal, por así decirlo. Y dentro de los quísticos no funcionales malignos tenemos varios, sin embargo, como que los más característicos son los cistoadenocarcinoma serosa y los cistoadenocarcinoma mucinosos. Podemos encontrar algunos otros, como el carcinoma de células claras, que más adelante voy a mencionar, que también entra dentro de los tumores mixtos, pero comúnmente también se puede encontrar en la clasificación de quísticos no funcionales malignos. Y dentro de los quísticos no funcionales benignos tenemos algunos otros, como los quistes hemorrágicos, los cistoadenomas, los teratomas quísticos, los fibrotecomas, los hematomas y los linfalocele. También tenemos los sólidos. Los sólidos los vamos a dividir a su vez en benignos y malignos. Los malignos, como los cistoadenocarcinoma mucinosos y los cistoadenocarcinomas serosos, que también tenemos los benignos, como el tumor de Bregner, que este es característico porque este entra en la clasificación dentro de mixtos, pero también de sólidos benignos, ¿ok? Y el mioma uterino pediculado y el teratoma maduro. Y dentro de los mixtos se dice que estos van a iniciar meramente como quísticos o sólidos, pero pueden evolucionar y en cuanto a su desarrollo morfológico histológico pueden llegar a convertirse, si son quísticos, a sólidos y si son sólidos a quísticos, por lo cuales se denominan mixtos. Esta es una clasificación que yo, bueno, no hice, pero agrupé de varias clasificaciones pequeñas que vi,
Pero la más importante es la siguiente, que ya había comentado mi compañero Ed, de que de muy forma general podemos agruparlos de acuerdo a su origen o a sus células de a partir de donde se están originando, que tenemos los epiteliales, que son los más comunes, los del estroma gonadal y los de las células germinales. ¿Ok? Es importante mencionar que los epiteliales suelen ser los más comunes, después le siguen los tumores de los del estroma gonadal y después los de las células germinales. En ese orden van siendo en cuanto a frecuencia. Dale enter, Ed, por favor. Y aquí tenemos esta imagencita en donde nos muestra, dependiendo de dónde proviene, de qué sitio eh, se desarrolla este tumor, van a generarse diferentes tipos de tumores, como por ejemplo, bueno, adelantito tengo la tabla, que es la clasificación de acuerdo a la OMS, pero aquí podemos ver que de los tumores del epitelio, de los epiteliales son los más frecuentes, se producen en estos, un 90% suelen malignizarse o son malignos, y el grupo de edad afectado es mayores de 20 años, y entre estos encontramos los tumores serosos, mucinosos, los tumores de endometrioides, los tumores de células claras, el de Bregner y el cistoadenofibroma. Dentro de las células germinales, que son pues los menos, bueno, en una clasificación encontré que eran los menos comunes, pero en esta imagen dice que están un poco más comunes a comparación de los del estroma, pero se dice que estos su incidencia es entre el 15 al 20%, no suelen ser malignos y suelen ser entre los 0 y 25 años de edad. Y entre estos encontramos el teratoma, el desgermionoma, el tumor de seno endodérmico y el coriocarcinoma. Y dentro de los tumores de los cordones sexuales o de las células germinales, de las células del estroma, encontramos que en cuanto a su incidencia tenemos de un 5 a un 10%, no suelen ser malignos, estos se pueden presentar a cualquier edad de la paciente y entre estos encontramos el fibroma, el tumor de las células granulosas de la teca y el tumor de las células de Sertoli y de Leydig. Además de esto, existen otros tumores que son los metastásicos, que lo más común es que vayan hacia pulmón o hacia mama. ¿Ok? No, continúa. Está bien, esa tablita que pusiste yo creo que te representa de una forma, ahí sí ya desglosa un poquito esta clasificación general que tenemos, ya te empieza a tener ahí cuáles son los tumores más comunes de los epiteliales, de los germinales, de los del estroma. Y en esa frecuencia de 10 cortades son un poco más frecuentes los germinales que los del estroma, digamos que es mucho más raro ver un tumor de Sertoli Lady que un teratoma. O sea, los teratomas no son tan raros de ver. Entonces, son los tumores de células germinales más comunes que hay. Entonces, así en esa frecuencia es correcta. Y esta clasificación nos pone solo los más comunes, no es una clasificación completa, nos pone los más comunes de cada uno, nos pone rangos de edad. Los de células germinales sí son comunes en mujeres jóvenes y los que son epiteliales es variable, se incluye de más de 20 años, puedes encontrarlos en rangos de edad muy amplia, incluso en mujeres ya de edad avanzada, y los teratomas pueden llegar a ser presentes en mujeres incluso adolescentes, ahí sí se han llegado a reportar. Los demás no son tan en la adolescencia, por eso acá nos ponen de 0 a 25 o más años. Entonces, esos sí son comunes. Pero esta grafiquita también, vayan como idealizando así, bueno, tenemos los epiteliales, los germinales, los estromales, y ahora de los epiteliales, el más común es el seroso, luego el mucinoso, luego y así. Es como tienen que ir estructurando los orígenes y cómo va creciendo esta clasificación. Entonces apréndanse eso. Ahora ya tenemos epiteliales, terminales y del estroma. Ahora, de los epiteliales, el más común es el cistadenomaceroso. Igual va a ser para lo que es cáncer.
ahora nada más le vamos a agregar el apellido, va a ser un cistadenocarcinoma seroso. Entonces, así, y terminales el más común es el teratoma, y de los del estroma el más común es el fibroma, y así van aprendiendo de los más comunes, que es lo que realmente nos interesa. Muy bien, continúo. Gracias, Doc. Y aquí tengo la clasificación, ahora sí como que bien, un poquito más mejor, en donde tenemos estos tres rubros, que son los tumores del epitelio, los tumores de los cordones o del estroma y los tumores de las células germinales que ya antes había mencionado. Y pues dentro de los tumores del epitelio, epiteliales, tenemos los serosos. Estos pueden ser benignos o pueden ser malignos. Aquí está su nombre de acuerdo a cómo sea cada uno, que es lo que mencionaba el doc. Si es benigno es un cistoadenoma o un cistoadenofibroma, y si es maligno puede ser un adenocarcinoma seroso de bajo o alto grado, que son los serosos. Bueno, estos de epitelio pueden ser serosos, mucinosos, endometrioides de células claras, de células de transición y de epitelio y del epitelio o estroma, ¿ok? Y allí está su nombre de acuerdo a si es maligno o benigno. Y dentro de los tumores del estroma tenemos a los tumores de la granulosa, los fibromas, los fibrotecomas, que estos recuerden que no suelen ser malignos en tanto grado. Los que son más malignos son los del epitelio. Y los tumores de las células germinales, tenemos a los teratomas, que pueden dividirse como en maduro, maduro, y luego el maduro en un sólido quístico, el disgerminoma, el tumor de saco vitelino y el tumor de células germinales mixtas, que como ya mencioné, estos dos, que son los de tumores del estroma y los tumores de células germinales, no son no suelen ser malignos a diferencia de los del epitelio. Y los metastásicos, que se dice que, bueno, los más comunes es el de mama y el de pulmón, pero allí incluyó algunos otros. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a la clasificación de estos? La tienen que repasar, no está tan fácil. Pásenla, leanla, vayan identificando. Ahí nada más un poco para hablar de los borderline, una clasificación especial, porque una parte del borderline se puede comportar en algunos pacientes como un tumor benigno y en otras se va a comportar como un maligno. Entonces, estos borderline son de difícil manejo, porque la mayoría de las veces se tiende a hacer el manejo radical. O sea, como es un borderline, dicen, bueno, pues hay un riesgo de que se comporte como cáncer, pues entonces le dan tratamiento como si fuera cáncer, aunque es un tumor borderline, no necesariamente requeriría eso. Ahí el único problema va a ser cuando una paciente tiene deseo de embarazo. O sea, ahorita lo vemos más adelante. Síganme. La siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues podemos llegarlo a dividir incluso en dos etapas, donde pues en la etapa temprana se asocia sobre todo a síntomas bastante como vagos, inespecíficos o indefinidos, que a menudo pues no son suficientemente graves como para que la mujer considere el ir a consulta, lo que puede llegar incluso o que se ve muy en relación a lo que vimos al principio con la mortalidad, ¿no? En etapas ya posteriores o más tardías, de esta enfermedad, pues en aproximadamente un 70% de todos los diagnósticos vamos a ver estos síntomas, que también, si bien no son como tan específicos, son como los síntomas frecuentes con los que se puede llegar a presentar la paciente al consultorio y nos pueden como que orientar un poquito a la presencia de esta neoplasia, ¿no? Entre ellos están el aumento en la cintura abdominal, dolores pélvicos y abdominales, distensión abdominal, síntomas urinarios ya sea de frecuencia o de urgencia, saciedad temprana, entre otros. Incluso pudiendo presentarse alguna molestia gastrointestinal, ya sea náusea, anorexia, asitis o así llegando a presentarse incluso, por ejemplo, casos de disnea, ¿no? En casos de afección de la pleura, donde pues si bien esta parte de los síndromes paraneoplásicos no son tan frecuentes, porque como vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, la presencia de
la presencia de metástasis de un tumor primario de ovario. La metástasis hacia otro órgano no es tan frecuente como lo es al revés, ¿no? No es como, es más frecuente ver que hay un tumor primario en alguna otra localización y de aquí se metastatiza al ovario. Pero lo vamos a ver cómo, ahorita más adelante. ¿Le puedes poner en la siguiente, por favor? También un pequeño porcentaje de las pacientes, sobre todo las que están en edad reproductiva, pueden presentar anormalidades menstruales, ya sea sangrado vaginal anormal, y sobre todo es importante, aquí traté de... bueno, no es en la siguiente, pero está bien, ahorita se los muestro. Es muy importante lo que les comento de que en la presencia de una neoplasia en el ovario se asocia mucho a que esta neoplasia es el tumor secundario, ¿no? El tumor generado por la metástasis. Ahorita lo vamos a ver como en la siguiente diapo, pero otras como anormalidades que se pueden presentar, que llegan refiriendo a la paciente en cuanto al cuadro clínico, son el exceso de andrógenos y estrógenos, todo esto pues debido a la estimulación de las células normales, ya sean de la teca, de la granulosa o células ciliares, que van a rodear a la puede presentarse también en casos de que el tumor sea del cordón, del cordón sexual o un tumor del estroma, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, me olvidaba como mencionarles esta parte de que cuando se realiza la exploración física, es bastante frecuente encontrar recordemos que desde la auscultación, percusión, palpación, todo esto, en cuanto a la percusión, es bastante frecuente encontrar esta parte un sonido timpánico en el área lateral del abdomen, que se va a definir como una masa de gran tamaño, que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Vean cómo el cuadro clínico es muy inespecífico, o sea, los síntomas son muy generales, los cambios en síntomas son muy generales, o sea, no son algo que te llame demasiado la atención a veces. De hecho, en estudios que han hecho se ha visto de forma retrospectiva que los síntomas tempranos se parecen mucho a un cuadro de intestino irritable. Entonces, pues nadie va a hacer estudios como una tomografía o algo así cuando tienes un síntoma así de que pareciera ser digestivo, ¿no? Eso es lo que ha llevado a que este sea el tipo de cáncer ginecológico que se detecta en etapas más tardías, que no parece ser un cáncer así que te genere sintomatología grave o cambios drásticos en el cuadro clínico. Entonces no los vas a detectar, sino va a ser un cuadro clínico muy general, leve en intensidad, incluso salvo que ya esté en una etapa muy avanzada, entonces sí ya va a empezar a tener manifestaciones más notorias, ¿no? Sí, y justamente pues por eso se ve muy relacionado con la mortalidad que tiene, ¿no? Como comenta el doctor. Otra parte que ¿puedes regresarle tantito? No olvidé como comentarles algo. Otra parte relevante en cuanto a esta parte de la exploración física es que cuando se realiza la exploración pélvica es bastante frecuente que se revele esta masa sólido que está fija, vaya, de contenido como sólido, bastante irregular, pero es muy importante, como dice el doctor, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, diferenciarlo de masas quísticas benignas, que se pueden llegar a encontrar hasta en el 95% de pacientes, ¿no? Todo esto que hay signos que nos pueden llegar como que a orientar a que no es una masa quística benigna, sino que sí es propiamente la neoplasia en el ovario. Entre ellos está la presencia de ascitis o una masa que incluso ante la exploración se puede Sí, creo que se cortó. ya, perdón, es que como que mi internet explotó, no sé qué pasó. Ok, justamente les comento que la citis y la presencia, pues literal, de la masa superior en cuanto al abdomen, es sugestivo ya de un cáncer de ovario propiamente, sobre todo al momento de que realizas la exploración física y la percusión, que es lo que les comento, es bastante frecuente que se vea un desplazamiento de los órganos, de los intestinos, vaya, debido al crecimiento de esta neoplasia, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. En cuanto a esta diapositiva la hice sobre todo por lo que manejaba la literatura de que les comento de que es más
es frecuente la aparición de la neoplasia en ovario de manera sincrónica o de manera, a manera de tumor secundario en el ovario, ¿no? Y aquí empezamos con, sobre todo, cuando se empieza la sospecha diagnóstica con estudios como evaluar la presencia de sangre en heces para, ¿cómo se dice?, de descartar cánceres gastrointestinales primarios, o en el caso de la mastografía, esto por la elevada asociación que tiene en cuanto al cáncer mamario por metástasis ovárica, ¿no? Y otro punto como muy importante, bueno, a tomar en cuenta,